Bien, el jueves pasado habíamos estado terminando el párrafo 7 y como resumen, prácticamente como resumen habíamos dado ya, habíamos leído Hebreos 4, 9 y 10, que lo voy a leer de la Biblia, que dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, hablando del día de reposo que para nosotros es el domingo, que por alguna convención se ha tomado el domingo como primer día de la semana, como lo nombra la escritura, de cuando se reunía la iglesia pristina, la iglesia primera, y es nuestro reposo espiritual eterno, porque es el día de la resurrección de nuestro Señor y se toma como primer día de la semana y como día de reposo para la iglesia. Habíamos visto que en el antiguo pacto se tomaba como sábado literal, aunque esto es una conjetura, una mera conjetura, porque habíamos dicho que los días de la semana, hasta 14 siglos después de que Moisés escribió el Pentateuco, recién se conocieron los días de la semana como los conocemos hoy, así que es muy difícil que los judíos hayan tomado el sábado literalmente como día de reposo. Así que bueno, como tampoco sabemos qué día comenzó Dios su obra, no podemos decir que comenzó un domingo tampoco. Pero bueno, quedamos así, entonces nos reunimos los domingos no por ley, sino por identidad redimida, porque somos el pueblo del Cristo resucitado. Esa sería nuestra definición como día de reposo. Y cada día de reposo nos recuerda, no estoy salvado por mi propio mérito, sino por su obra terminada. Y leemos Juan 19:30 que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Falleció después de haber concluido toda su obra Jesús en la cruz. Después sabemos que fue sepultado y al tercer día resucitó, y ese tercer día resultó ser domingo y se tomó como primer día de la semana y es lo que nosotros celebramos como día de reposo. Pero también habíamos dicho que nuestro día de reposo, como el día de reposo no es un día de la semana, sino un día en Cristo, tomando a Cristo como referencia, es cualquier día de la semana que nosotros nos reunamos para adorar a nuestro Señor. Ese es el día de reposo. Hola Dani, el día de reposo nuestro. Bienvenido. Entonces comenzamos hoy el último párrafo de este capítulo 22, que es el párrafo 8. El párrafo 8 lo leo de la declaración de fe, dice, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón, y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios. Eso significa el día de reposo nuestro, un día de adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. O sea, habíamos hablado en algún momento de las obras buenas que hace el cristiano, como visitar a enfermos, visitar a los que están encarcelados, visitar a algún hermano en la fe que está por ahí caído, decaído anímicamente o espiritualmente, etcétera, etcétera. Son obras buenas que tenemos que hacer nosotros. Leemos en el apartado 1, entonces, esta parte del día de reposo que se guarda santo para el Señor cuando los hombres, dice la declaración de fe, hacen una debida preparación de su vida, de su corazón,
y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. O sea, terminamos toda nuestra obra en 6 días, como dice el mandamiento de Éxodo 28. Después de 6 días harás toda tu labor, y una vez que terminaste toda tu labor de la semana, el séptimo día es de descanso santo, y durante todo el día no hacemos labores más que dedicarnos a la adoración a Dios y hacer un descanso espiritual y físico sobre todas las cosas de nuestras tareas. Entonces, en Éxodo 28 al 11 leemos lo que Dios había ordenado en el antiguo pacto. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, para apartarlo para Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó para él, para su adoración. Este día de reposo que ya vimos que es el domingo y no el sábado, no hay sustento para que sea el sábado, es el día separado para el Señor, pues Él lo santificó para consagrarlo solo para su adoración. Este último requisito que nos pone Dios para guardar ese día para nosotros en el nuevo pacto está sometido a nuestra conciencia y no al cumplimiento de la ley moral de Éxodo 28 que leímos recién, como hacen los judíos. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que nuestro reposo, ¿qué es? Nuestro reposo es Cristo, es los que estamos en Cristo, nuestro reposo es Cristo y su obra que Él logró para nuestro favor, para nuestro beneficio, y no el cumplimiento de un día específico en la semana, como hacen por ejemplo los adventistas del séptimo día, que teóricamente descansan, guardan el sábado como algo muy sagrado porque es un mandamiento que les da un mérito para la salvación. Nosotros no somos salvos por mérito, solamente por gracia y por medio de la fe. Leemos Romanos 14, del 5 al 6, que es una referencia que tiene la declaración, y dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. O sea, es una cuestión de convencimiento de nuestro intelecto. Y Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, nadie juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice Pablo. Y aquí Pablo advierte a los colosenses, que es este versículo dirigido a los colosenses, acerca de intercambiar su libertad en Cristo por la observancia de reglas legalistas. Ya el legalismo carece de poder para salvar o para restringir el pecado, ya lo sabemos a eso por el nuevo pacto. Pablo aclara que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no otra cosa. No podemos ni cumplir la ley, ni a través de su cumplimiento ser salvos. Entonces, las restricciones ceremoniales de la ley eran sombras que apuntaban ¿a quién? A Cristo nuestro Señor. Con la llegada de Él y su consumación de su obra perfecta, esas sombras y señales para el cristiano carecen de valor. De nuevo, repito, no está de más. Nuestro reposo es
Cristo y su obra en la cruz en nuestro favor, no la observancia de un día de la semana. Ese es nuestro verdadero reposo en Cristo. Ahora vamos a leer la próxima referencia al antiguo pacto, que es Nehemías 13, 15 al 22. Observen, tengan en cuenta que todas las referencias bíblicas que tenemos aquí para el párrafo 8 hablan del antiguo pacto, por lo menos del párrafo 1, lo que hace a la observancia del día de reposo como algo estricto. Entonces, Nehemías habla al pueblo, Nehemías siendo gobernador, porque recién se habían terminado de construir los muros, se había reorganizado el pueblo de Israel como nación, y Nehemías fue el primer gobernador después de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En aquellos días, dice Nehemías, vi en Judá algunos que pisaban el lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo ese mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quejaron, se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Aquí vemos la solemne amonestación de Nehemías al pueblo de Israel y al pueblo que había quebrantado el pacto firmado antes y que encontramos en el registro del capítulo 9, versículo 38. Nehemías 9, 38, que dice: a causa pues de todo esto, habla de una oración intercesora del sacerdote Esdra que hizo por los pecadores del pueblo, por los pecados del pueblo. Nosotros, dice Nehemías, hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Así termina el capítulo 9 en el versículo 38 de la carta de Nehemías, del libro de Nehemías. Hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y esto es otra prueba, hermanos, que confirma que las resoluciones hechas por hombres pecadores no tienen absolutamente ninguna validez, más allá de una religiosidad maquillada de solemne pacto. No es nada más que eso, un formalismo. Ustedes saben que cada fin de año hacemos resoluciones nosotros para el año nuevo que comienza y nos proponemos tal cosa, tal otra. A los que fuman, los que no son cristianos, que fuman, dice: voy a dejar el cigarrillo en este año que viene.
Los que beben, qué sé yo, algún tipo de bebida fuerte, dice voy a dejar de tomar tal bebida en el año que viene no voy a engañar más a mi mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y son todas expresiones de deseo que a los pocos días, a los pocos meses, en todo caso, se tiran por la borda, se desobedecen, se dejan como en el olvido y no se cumplen. ¿Y por qué digo esto? Porque al cortísimo plazo, después de haber firmado estas resoluciones, los sacerdotes, los levitas y los gobernadores, quebrantaron el día de reposo, quebrantaron nuevamente el día de reposo y es lo que leímos en Nehemías 13. Él tuvo que amonestar al pueblo de Judá, al pueblo de Israel y encima a los vendedores que venían, los sitios que decía acá, se refiere a los fenicios, los tirios, estaba buscando la palabra que usaba Nehemías. Nombra Tirio y se refiere a comerciantes fenicios de la ciudad de Tiro, que estaba al norte de Jerusalén, que venían a vender a sus mercancías a Jerusalén. Y es por la tosudez de estos que Nehemías tuvo que reforzar las advertencias con amenazas como si se quedan o si vuelve, dice Nehemías, os echaré mano, o sea, los metería en la cárcel. Por otra parte, y por sobre el mismo tema, leemos a Isaías 58, que es la otra referencia que tenemos en la declaración de fe. Isaías 58, 13 y 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y no llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, todo esto si respetara el día de reposo. Entonces podemos observar aquí que Dios, fíjense que no profiere ninguna maldición o amenaza por quebrantar el día de reposo, sino solamente bendiciones por su cumplimiento, como leemos en el versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Solamente bendiciones, pero no maldiciones por quebrantarlo. Ahora, la última referencia de este apartado nos lleva a Apocalipsis 1:10, que dice, la única referencia de esta parte del párrafo, la primera parte del párrafo, al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, que es Apocalipsis 1:10, que dice, yo estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba lleno del Espíritu Santo y descansando Juan en el Espíritu en el día del Señor. Y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta, que después, si seguimos leyendo Apocalipsis, nos enteramos que es el Señor que le hablaba. Y Juan acá se refiere al día de reposo o domingo, no al día del juicio, no el día del Señor como día del juicio, que lo podemos ver al día del Señor como día de juicio en Hechos 2:20, primero a los Corintios 5:5. Le voy a pedir a algún hermano que lea alguno de estos versículos. Yo se los doy, anótenlo y alguno que lo lea un par de versículos por lo menos para que tengamos una referencia de lo que significa el día del Señor como juicio, pero que no es el día del Señor que estaba hablando Juan. El que habla Juan es el día del Señor en reposo para él. Y día de juicio es Hechos 2:20, primera a los Corintios 5:5, segunda a los Corintios 1:14, primera a los Tesalonicenses 5:2, segunda a los Tesalonicenses 2:2 o segunda de Pedro 3:10.
Si podemos leer un par de ellos. Aquí tengo Hechos 2:20. Sí, Dice, el Señor convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. bien, ese es el día del Señor en juicio. Dani, ¿tenés alguno de los otros versículos? Primera de Corintios 5:5 puede ser, Sí, o segundo. cualquiera. Sí, puede ser. El tal será entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Bien, entonces Jesús. también es día de juicio y para esa persona que era el caso del hombre que adulteraba fornicando con la mujer de su padre. Ese es el caso de un caso de inmoralidad juzgado, tiene como título la Reina Valera 60 en ese versículo, en ese capítulo, capítulo 5. Bueno, esa es la diferencia entre lo que Juan hablaba en el Apocalipsis 1:10 respecto al día del Señor. Juan habla del día del Señor como día de reposo. Y estos versículos, esta serie de versículos, de 6 versículos, habla del día del Señor como juicio. No es lo mismo. Es también llamado el día del Señor, pero en otra instancia, con otro significado. Además, la forma gramatical, adjetivada y no sustantivo, en que está expresada la frase no respalda otra interpretación más que el día de reposo en el día del Señor. Apartado 2, la segunda parte a ver qué es lo que dice el apartado 2, lo voy a leer del párrafo 8. Dice, acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. O sea, tenemos como referencia Mateo 12, del 1 al 13, que lo leo. Nos refiere el relato del encuentro de Jesús con los religiosos judíos que le reclamaban porque no guardaban el día de reposo o lo habían quebrantado al día de reposo. Entonces, en aquel tiempo, dice la escritura, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esta última frase de Jesús, el Hijo del Hombre el Señor del día de reposo, les debe haber caído como un baldazo de agua fría a los religiosos, seguramente. Pero la cosa no quedó ahí, sino que el relato de Mateo continúa y leemos en el versículo 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí que había allí un hombre que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Yo pienso, no sé lo que harían pero deben estar bordó de la bronca los religiosos, porque no le podían acusar porque él le puso la ley delante de su cara, tanto de el hombre que cae una oveja al pozo que la puede sacar según la ley, y curar, hacer el bien como curar a un paralítico, pero ellos no eran ninguno capaz de hacer un milagro semejante, solamente Dios podía hacer semejante milagro. Ahora, los fariseos tenían como costumbre, además de guardar el día de reposo como estaba establecido en la ley moral, como leímos Éxodo 28, de agregarle un sinfín, un sinnúmero de leyes que ellos ponían y que Dios no la ponía. Ellos la proponían en todo caso y la querían hacer cumplir al pueblo, pero ellos tampoco la cumplían. Eran unos hipócritas, por eso le dice más adelante Jesús, los empieza a tratar de hipócritas, y en Marcos 2, 27 y 28 leemos algo muy sustancioso que Jesús les dijo también. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, imponiendo tácitamente no, sino explícitamente su autoridad sobre el día de reposo. Y aquí Jesús no nos deja duda acerca del porqué de su actitud frente a los religiosos legalistas, hipócritas que no cumplían con la ley más que de palabra. Ellos de boca cumplían con la ley, pero de hecho no. Jesús realiza una declaración crucial que desafía las normas religiosas de su tiempo, como lo ha hecho siempre. Desafía las leyes, pero no viola la ley de Dios. Las desafía con una interpretación mucho más profunda y llena de amor y misericordia. Siempre hace eso el Señor. La frase, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, es un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque implica que el propósito del sábado o del sabbat no es ser una carga para el hombre, sino un regalo divino destinado a beneficiar la humanidad, a beneficiar la humanidad. No es una carga impuesta que sí o sí legalmente hay que guardarlo. El Sabbat o día de reposo es una invitación a descansar y a renovarse espiritualmente y a disfrutar de la presencia de Dios. Algún día vamos a estar disfrutando eternamente de la presencia de nuestro Señor. La segunda parte de este versículo de Marcos 2, que dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, establece la autoridad que tiene Jesús sobre la ley y las tradiciones judías. Como el Hijo del Hombre, Jesús reivindica su posición divina en primera instancia y muestra que su misión no es abolir la ley, sino cumplirla y darle su verdadero sentido. El verdadero sentido de la ley que los judíos, religiosos judíos hipócritas, interpretaban tan literalmente, pero sin una cuota de amor ni misericordia, Jesús le cambiaba el sentido en esa parte. Darle misericordia y amor, el cumplimiento de la ley en favor del hombre, en este caso del día de reposo. Y esto nos recuerda que la ley de Dios debe ser entendida bajo el concepto de ¿qué? Bajo el concepto del amor. El amor de Dios hace que nos presente la ley para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. Cuando violamos la ley, cuando violamos su ley, estamos pecando y nos podemos arrepentir
Y si nos damos cuenta, antes de pecar tenemos la libertad que nos dio Cristo. ¿De qué se trata esa libertad que nos dio Cristo frente al pecado o frente a la tentación? El poder decir no. Esa es la libertad que antes no teníamos. Antes no teníamos libertad de decir no al pecado porque éramos esclavos del pecado y el esclavo hace lo que el amo le dice. Esclavos de Satanás, hacemos lo que Satanás nos dice, ir al pecado, hacer pecado. Entonces, la invitación a descansar no es solo física, sino también es espiritual para todos nosotros. Invita al creyente a detenerse de su trajín diario, a reflexionar, a reconectar con lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. Una relación como la cruz, vertical, la relación con Dios, y horizontal con los demás, con nuestros semejantes. Por eso Jesús resumió los 10 mandamientos en dos: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en dos: vertical y horizontal. Este pasaje, el de Marcos 2, nos desafía a ser conscientes de cómo nuestras tradiciones pueden, sin quererlo, convertirse en carga por las tradiciones. Ustedes saben que la Iglesia Católica de Roma es muy legalista y ellos se guían por las obras, lo mismo que los adventistas que piensan que las obras los van a hacer justificar delante de Dios, y no es así. En lugar de ver el descanso como una obligación, podemos entenderlo como una oportunidad para renovarnos espiritualmente y recibir esa gracia divina de parte de Dios. Asimismo, la afirmación de Jesús debe ser de ser Señor del día de reposo. Nos recuerda que Él y no nosotros, Él tiene el poder de transformar nuestra comprensión del tiempo, el trabajo, el descanso en un acto de adoración. Solamente Jesús puede hacer eso, no la ley, no los legalistas tampoco. Con esto último terminaríamos el capítulo 22, que habla de la adoración y acerca del día de reposo. Nos extendimos bastante con el día de reposo porque era necesario aclarar para entender por qué nosotros reposamos los domingos, porque realmente la Biblia nunca dijo que Dios comenzó un domingo su obra para poder después decir que el séptimo día, que es el sábado, era día de descanso. Ese es el primer motivo desde el punto de vista de Génesis, habíamos dicho. Después, desde el punto de vista de Éxodo 28, que es guardar el día de reposo, tampoco hace referencia al
y bastante complicados algunos. Y entramos en el capítulo 23. Esto lo vamos a ver qué hora es. Ya estamos casi en la hora, así que voy a hacer un vuelo de pájaro sobre un tema que trata, que no lo vamos a tratar a todo el capítulo 23. ¿Por qué? Porque habla de los juramentos y los votos lícitos. Entonces, está hablando para el antiguo pacto, como vamos a ver, para el antiguo pacto y acerca de los votos lícitos, en muy pocas ocasiones nosotros no somos de los que hacen promesas, o sea, los votos son lo que se llaman promesas también, para después cumplirlas o no cumplirlas o para incumplirlas. Ya vamos a ver por qué digo esto. Leo el párrafo 1 del capítulo 23 de la Confesión de Fe que dice: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Si ustedes miran, la referencia que hace tiene un solo apartado, todo el párrafo es un solo apartado. Todas las referencias giran en torno a Deuteronomio 10:20, Éxodo 27, Levítico 19:12, Segunda de Crónicas 6:22 y 23. No hay relación con el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. La única referencia es segunda a los Corintios, que la voy a leer. La voy a buscar en la Biblia primero, la voy a leer. Segunda a los Corintios 1:23, que no es un juramento tampoco, ya vamos a ver esto. No es un juramento tampoco, sino es lo que podemos llamar un conjuro, o sea, poner a Dios de testigo de algo, como lo hace Pablo aquí. Capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 23 dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Esta es la única referencia a este último versículo al Nuevo Testamento. Después son todas del Antiguo Testamento, lo mismo que el párrafo 2, lo mismo que el párrafo 3. Así que vamos a leer algo que nos va a introducir para empezar con el tema ya un poco más en profundidad el jueves próximo, que, por ejemplo, Primera Tesalonicenses 5:27, si tiene algún hermano esto, Primera Tesalonicenses 5:27, le voy a pedir que lo lea para que es un paralelo con lo que está hablando Pablo en segunda a los Corintios. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Bien, es una referencia muy parecida a la que hace Pablo en segunda a los Corintios, conjurar, o sea, poner a Dios como testigo de algo que se quiere realizar, que se quiere hacer. Casi tenemos el apartado 2, por ejemplo. No voy a entrar en muchos detalles, pero en el apartado 2 tenemos varios versículos que ya los voy a leer el jueves que viene, que son Mateo 26, 62 al 64, Romanos 1:9, segunda a los Corintios 1:23, que leímos recién, que has leído tú, Victoria, y Hechos 18:18.
Después podemos leer los párrafos que siguen, pero son cuestiones que no hacen a nosotros como nuevo testamentarios que somos. Por ejemplo, nosotros vivimos en el nuevo pacto y el nuevo pacto, si vamos a Mateo, a ver, voy a buscar Mateo, Mateo 5 en el Sermón del Monte, 33 al 37. Jesús y los juramentos, tiene como título la Reina Valera 60, de Mateo 5, 33 al 37. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En síntesis, Jesús dice que no juremos de ninguna manera, sino que nuestra palabra baste como cristianos, de que decimos la verdad y que así será. Sí, sí, no, no. Por otro lado, en Santiago 5:12, a ver si lo encuentro yo, alguno de ustedes que lo encuentre más rápido, léalo. Santiago 5:12, acá está. Dice, Dice, pero por pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hay que entender lo que dice aquí en la última parte Santiago. Lo más importante que es que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, o sea, repite la enseñanza de Jesús, Santiago. No juremos. Eso te lo juro por Dios. Es alguien que está queriendo afirmar algo como que es una verdad absoluta, la cual no siempre se cumple. Entonces, cuando no siempre se cumple, por lo general en su mayoría los juramentos terminan en pecado. A veces grave, ya que al no cumplirse es tomar el nombre de Dios en vano y además mentir. Entonces, por eso dice el Señor, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, y Santiago dice lo mismo. Pero agrega, para que no recibáis condenación. Sabemos por Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la segunda parte de este versículo, del párrafo, de este versículo 1 de Romanos 8 dice, los que no andan conforme a la carne. O sea, si yo ando carnalmente, se me puede escapar un juramento, pero no es lo que un cristiano cabal, un cristiano espiritual haría, porque él promete algo y lo cumple. Es así nuestro andar cristiano. Ya vamos a profundizar un poquito nomás en esto. Vamos a leer el resto de los versículos para que veamos de qué se trata, que afecta todo el Antiguo Testamento, menos el último que habla de los votos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hizo un voto y está registrado en el libro de los Hechos, pero con una finalidad piadosa, que era proponerse cumplir algo y cumplirlo. Ya lo vamos a ver en profundidad el jueves que viene. Vamos a dejar aquí, vamos a orar dando gracias al Señor y después les dejo libertad para preguntar o para hacer algún comentario. Padre nuestro, gracias Señor, te damos por tu palabra inerrante,
por tu palabra justa, por tu palabra que es exacta, Señor. Gracias por la vida de Cristo, por su hablar, por su palabra, Señor. Gracias porque Él es el Señor del día de reposo. Gracias porque Él es quien nos guía a nosotros para que podamos tomar como día de reposo cualquier día, estando en Cristo, estando en adoración a Cristo, estando en adoración al Dios Trino también. Te damos gracias por este día que podemos separar para adorarte, para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, que para nosotros, para la iglesia, es el día domingo, que es tomado también como primer día de la semana. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que haces sobre nuestras vidas, por tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que esta noche podamos tener un buen descanso, que bendigas a mis hermanos conectados y a los que no están conectados, Señor, que tu paz sea con cada uno de ellos, que los estés bendiciendo abundantemente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, los dejo que hagan sus comentarios.